Compañeros, vamos a iniciar nuestro curso. El día de hoy vamos a platicar acerca de la determinación de la CUCA y la CUFIN para, obviamente, estamos platicando sobre todo viendo el tema de personas morales. Vamos a iniciar de acuerdo a nuestro temario, primero platicando de normas de información financiera. Un segundito porque parece que está esto distinto. Ok, bueno. Uno de los temas más importantes y que de hecho justamente es el que se supone para que se crean las empresas, es para determinar y tener utilidades. Justo para eso vamos a ocupar el tema de la determinación de nuestra CUFIN. Para esto también es importante recordar lo que tenemos y que deberíamos de tener siempre presente, que es nuestras normas de información financiera. Obviamente yo sé que para efectos fiscales a veces se nos olvida el tema, pero ojo, para efectos fiscales, también la autoridad fiscal menciona el tema de que se debe de contabilizar o se debe llevar la contabilidad conforme normalmente el tema de normas de información financiera. Algunas otras empresas que obviamente tienen, por ejemplo, alguna situación de Estados Unidos, que son sucursales aquí en México, en lugar de llamar normas de información financiera, bueno, allá ocupan los US GAAP. O inclusive empresas que son de otros lugares, sobre todo de Europa, ahí ocupan las normas internacionales de información financiera. Aquí basándonos en lo que tenemos en nuestro temario, hay que recordar qué es lo que nos menciona nuestra NIF B4, que es nuestro estado de cambios en el capital contable. De hecho, en el material inclusive también vamos a recordar que una obligación fiscal es tener este estado de cambios en el capital contable, es decir, en el Código Fiscal de la Federación, ahorita vamos a ver en qué parte, nos hace mención de que la empresa debe de tener mínimo sus 4 estados financieros. Pregunta, ¿sería el año? La lógica diría mínimo que sí, pero ¿qué creen? Que no necesariamente, porque cuando nosotros vamos a ver el tema, que al final vamos a ver los ejemplos, para el reparto de, para determinación de la CUFIN y que de ahí se puede determinar el reparto de los dividendos, puede ser cada mes, ¿no? Entonces, es muy importante que tengan presente este tema de las normas de información financiera y la situación de ¿qué? De nuestro estado de cambios en el capital contable. Número 1. Otro de los puntos importantes que a mí me preocupa un poco es que muchos de los software contables que nosotros ocupamos e inclusive muchos de los software comerciales que se venden, ¿realmente nos hacen nuestro estado de cambios en el capital contable? No. Se basan en los dos básicos, ¿verdad? Los estados de situación financiera, el balance y el estado de resultados. Y este también es importante y ya les dije, para efecto norma de información financiera, recuerden, son 4 básicos. Y también para efecto fiscal nos lo pueden pedir. ¿Saben cuál es el problema de por qué no lo tienen los sistemas? Porque cuando envía la declaración anual la persona moral, no hay nada que se ponga ahí. Salvo cuando las empresas están dictaminadas o optan por dictaminarse para efectos fiscales. Ah, claro, ahí el auditor nos ayuda a hacer el estado financiero, porque ahí sí lo pide, ojo, ¿sale? Entonces vamos a ver qué nos menciona esta parte de nuestra norma de información financiera. Bueno, desde el año 2013, básicamente nuestro NIF B4 nos menciona el estado de posición financiera, donde ahí tienen que ver las variaciones que tenemos precisamente en nuestro capital contable. Reitero, para efectos fiscales ya platicamos cuál es la situación. De hecho, es muy importante para efectos fiscales que separemos, justamente ahorita vamos a ver las cuentas que pueden estar en nuestro estado de movimientos o cambios en el capital contable, donde obviamente estamos platicando de, ahí se va a poder ver todo lo que se está o se puede de alguna manera determinar de nuestras utilidades, la utilidad del periodo y por supuesto los dividendos decretados, ¿sale? Entre otras situaciones. Lógicamente, tenemos que reconocer que la utilidad contable tiene que venir primero de ¿qué? De nuestro estado de resultados y después del estado de situación financiera, ¿vale? Simplemente este dato pues está automáticamente ahí. Yo, por ejemplo, que hemos enviado, bueno, en mi caso que soy auditor externo, que lo he hecho durante bastante tiempo, en ese sentido, cuando yo hago mi estado de movimientos en el capital contable, pues automáticamente ligamos, ¿no? Ligamos el resultado del ejercicio, ¿ok? Bueno, seguimos platicando, nuestra siguiente diapositiva, es que aquí anda un poquito sensible el presentador, aquí está. Bueno, cuando nosotros vemos nuestra norma de información financiera C11,
Es justamente ahí donde nos define qué es lo que nos menciona el capital contable. Es importante recordar esto. Vamos a leerlo textualmente, es el valor residual de lo que nosotros tenemos en la entidad. Por lo tanto, es después de todo lo que nosotros tenemos como nuestro pasivo. Por eso, cuando nosotros decimos nuestra formulita mágica de nuestro estado de situación financiera, ¿qué es? Activos es igual a ¿qué? Nuestros pasivos más el capital. Obviamente este capital va a irse aumentando con las aportaciones que tengan los socios y por supuesto ese es nuestro capital contribuido. El capital ganado son las utilidades que va generando la empresa. ¿Qué partidas son las que realmente tenemos en nuestro capital contribuido? Bueno, vamos a verificar en este caso una parte importante. Muchas veces las empresas, reitero, a veces se nos pierde el rumbo de realmente qué es lo que debemos de tener. Cuando nosotros tenemos una empresa que, por ejemplo, requiere un préstamo y que ahí las entidades financieras, los bancos, nos piden los estados financieros y justamente nos piden sobre todo que tengan a lo mejor, pues de alguna manera que un auditor lo haya revisado, que sean estados financieros auditados, esa es una de las situaciones que están viendo en el transcurso de los años. ¿Cuánto ha contribuido, cuánta utilidad ha tenido realmente la empresa? De hecho, una de las cosas que ahorita vamos a platicar, porque viene en el temario, es el famoso tema de nuestra Ley General de Sociedades Mercantiles. Sí, esa famosa Ley General de Sociedades Mercantiles, que ya muchos ni la ocupamos, es más, ya ni siquiera la vemos, inclusive en las agendas y demás, porque no se ha actualizado. Es de las peores leyes que tiene muchísimo tiempo. ¿Y qué creen? Que tenemos una situación de acuerdo a esta Ley General de Sociedades Mercantiles. Que de las utilidades tenemos que reservar un porcentaje, la reserva legal. Y realmente, yo se los digo, que he visto muchísimas empresas en tema de auditoría. ¿Sí tienen reserva legal realmente las empresas? No necesariamente. Ojo, ahorita estamos hablando de norma de información financiera, pero lo estamos mezclando porque justamente, les digo que anda un poquito sensible justamente lo que vamos a tener es de que esa, por ejemplo, reserva legal, se supone que es una ley y se tiene que aplicar. Ojo, porque hasta yo lo he visto. Las personas que hayan tenido la fortuna o la desfortuna de que el SAT los haya revisado, es que al SAT no le interesa esa parte. Se supone que esta reserva legal, ¿para qué es, compañeros? Para que si pasa alguna situación con la empresa en un futuro, se pueda hacer cargo ¿de qué? De los pasivos. Pero realmente no se hace en la vida práctica. Pero bueno, es parte también de lo que se puede considerar y que se supone que se tiene que separar ¿de qué? Del capital ganado. Así que, compañeros, vamos a empezar a recordar cuáles son algunas precisamente de las cosas que nos menciona nuestra norma de información financiera C11, donde nos describe precisamente y cada una de las cuentas que podemos tener. Por lo tanto, capital social. Este capital social son las aportaciones que tenemos o que ha hecho el empresario o los empresarios durante y a través del tiempo. Es muy interesante y muy importante porque justamente uno de los puntos que vamos a tocar más adelante es el famoso tema de la CUCA, la cuenta de capital de aportación. Ese tema es muy importante porque normalmente las empresas tenemos mucho tiempo y obviamente hay empresas que tienen 10, 15, 20, 30 años y no es lo mismo los pesos o los miles de pesos que aportaron hace 20 años con lo que ahorita tenemos. En las empresas, ese es otro de los problemas más comunes. La cuenta de capital de aportación, que obviamente tiene que ver con el capital aportado, ese es otro de las lagunas que a veces se les olvida a los contadores o que ni siquiera la propia autoridad necesariamente pone como un dato obligatorio al enviar la declaración anual. Cuando yo envío la declaración anual, puedo ponerlo en blanco, No quiere decir que lo deba de poner en blanco, es una obligación, pero he visto muchas empresas que lo hacen. ¿Saben cuándo se acuerdan de poner o de calcular la CUCA? Cuando, caso raro en México, los socios se pelean y uno se quiere ir y, ok, y el capital que aporté y el capital que se ha ganado durante los 20 o 30 años de la empresa, hay que determinar cuánto valen esos pesos que hace 20 o 30 años fue aportando año con año la persona. Por lo tanto, este capital social es importante que lo tengamos separado. Ojo, ahorita lo vamos a platicar. Ya recuerden que en el caso de ser persona física normalmente no se llama capital. ¿Cómo se llama, compañeros? Patrimonio, ¿no? Pero bueno, para fines de la norma de información financiera se está considerando aquí.
Por lo tanto, estas aportaciones son las que hacen normalmente el tema de los socios, reitero, acciones, partes sociales y títulos equivalentes. Todo esto, recuerden, podemos tener dos tipos de situaciones con el tema del capital. Vamos a ir mezclando las cosas. Norma de información financiera C11. Cuando un socio quiere aportar capital en su empresa, se dice que se tiene que estar como suscrito y exhibido. ¿Qué significa suscrito? ¿Qué significa exhibido? Por supuesto, suscrito significa que tiene que estar de alguna manera, debe de dejar la evidencia en donde, ahorita vamos a ver, las actas de asamblea. Exhibido, que ya entró la cuenta bancaria de ¿qué? De la empresa, ¿vale? Ojo, reitero, ahorita lo vamos a ver. Pensamos que una empresa, reitero, y de hecho es normalmente los años que le ponen. ¿Recuerdan qué dice sus actas cuando crearon las empresas? ¿Cuánto tiempo va a durar una empresa? Normalmente, ¿99 qué? 99 años. Vamos a decir que bastante tiempo. En ese sentido, uno de los problemas que hemos estado detectando es el siguiente. Reitero, estamos hablando del capital que se está aportando. ¿Cuántos años, compañeros, se tiene que guardar la contabilidad para efectos fiscales? 5, ¿de verdad? Bueno, ojo, todo lo que tenga que ver con aportaciones del capital, ahorita vamos a ver en dónde lo menciona, todo lo que tenga que ver con declaraciones, reparto de dividendos durante toda la vida de la empresa. Ahorita vamos a ver qué lo menciona en nuestro artículo 30 del Código Fiscal. Entonces, esos famosos 5 años son para casi todo, pero esto no, ¿sale? Entonces es muy importante, ya se los dije y les digo, casi no pasa en México, que dos personas se unen, hacen la empresa, se pelean, ya quieren hacer otras cosas, y cómo demuestras cuando en 5 años ya no tengo contabilidad, ¿sale? Mucho cuidado, de una vez se los comento, ¿ok? Entonces, parte de nuestra cuenta, tema de el capital social. Por supuesto, tenemos otra de las cuentas que vamos a tener, las famosas aportaciones para futuros aumentos de capital. Estas son justamente aportaciones adicionales, pero pendientes de ser aprobadas. ¿Por qué? Uno pensaría en la práctica que dice, oye, yo tengo dinero, tengo mi empresa, pues quiero meterle más para que si tiene capital la empresa, podamos tener inversiones, podamos abrir más mercado, etcétera, etcétera, etcétera. Pero no es así. Hay que recordar que normalmente en la mayoría de las empresas, y que de hecho es en la mayoría de las empresas que tenemos en México, la obligación es tener mínimo ¿qué? 2 socios. Ojo, abro un paréntesis. Recuerden que en los últimos años, desde el 2016 para acá, se creó en México otro tipo de empresas. ¿Sí han escuchado las SAS? SAS. Es una fantástica idea. Porque normalmente cuando una persona tiene una idea o tiene dinero y quiere crear una empresa, tenía que poner forzosamente a alguien más, nada más de nombre, ¿verdad? Porque no lo podía crear. Por eso tenías el 99% y el 1%, y ese ni siquiera se aparecía. Pero malas noticias, porque si se reparten dividendos, aunque sea algo mínimo, se le tendría que dar. Y, oye, que quiero aportar más capital, oye, que vamos a hacer esto, vamos a hacer otro, nada más es el firmón, ¿verdad? Tiene que firmar las actas, porque al ser parte de la empresa, aunque nada más sea de nombre, se tenía que considerar. Desde el 2016 se creó un nuevo tipo de empresas, SAS, las SAS, donde es sociedad anónima, ¿qué? Simplificada. Un solo socio es el que puede hacer. ¿Sale? Se los comento porque es una gran situación de que no necesariamente tienes que tener a alguien más. Claro, tiene varias situaciones. Si alguien quiere revisar algo más, les recuerdo que por ahí pueden revisar del artículo 199 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Y lo fantástico de este tipo de empresas, que creo que en los últimos años ha habido un gran incremento, es que ni necesitas al notario para crear la empresa. Todo lo puedes hacer en línea y básicamente, entre comillas, en una semana, en 15 días, ya creaste tu empresa, ¿vale? Entonces se los comento. Este tema de los socios, ¿por qué es importante las aportaciones? Vamos a imaginar que tengamos a 2 socios y que justamente, como les dije, tenemos una persona que tiene el 49% del capital y otro el 51%. Matemáticas básicas para nosotros, ¿no? Son 100,000 pesos de capital, uno aportó 51 y otro aportó 49,000. ¿Qué pasa si ese de 49,000 le cayó un dinerito y quiere aportar más? Ojo, va a tener ahora mayor porcentaje y al tener mayor porcentaje va a poder decidir sobre la empresa.
¿Qué tal si el otro no quiere? Por eso viene el tema de que tiene que ser pendiente de aprobar. Para efectos de esta manera, en el sentido de norma de información financiera, tenemos dos posibles presentaciones. ¿Alguien ha visto, vamos a visualizar, alguien ha visto las cuentas que vienen normalmente en los sistemas contables o cuando envías la declaración anual que te aparecen dos aportaciones para futuros aumentos de capital? Una te aparece en pasivo y otra te aparece en capital. ¿Cuál es la diferencia, compañeros? Perdón, ayúdame para que todo el mundo ¿Te escucho, compañero? Adelante. ¿Así es? ¿Te escucho? Pasivo, así es. No necesariamente, más que aprobadas, porque si la cuenta se llama aportaciones para futuros aumentos de capital, teóricamente no están todavía aprobadas. Cuando está en pasivo es porque no se ha formalizado. ¿Qué significa formalizar? Que esté ¿en dónde? En las actas. Cuando ya está en un acta, ya se dio el dinero, pero todavía no lo aprueban los demás socios, ya se manda el capital. Ojo, en tus empresas tienen esta famosa cuenta de aportaciones para futuros aumentos de capital. Nada más les quiero comentar una cosa que tiene que ver con fiscal. Ojo, si recuerdan para efecto fiscal que cuando se hacen la declaración anual, tenemos que hacer el famoso ajuste anual por inflación. La cuenta de aportaciones para futuros aumentos de capital que está en pasivo se tiene que considerar aguas, ¿sí? Entonces nada más se los comento por esa situación, ¿vale? Bueno, o sea, les digo pasivo porque normalmente la tenemos ahí en pasivo, o yo la he visto normalmente en pasivo. No hace distinción ninguna, pero sí se debe de considerar para el ajuste anual, ¿vale? Ok, entonces, para que dichas aportaciones ya sean reconocidas, como lo estábamos comentando, es el tema del compromiso. Ojo, porque al final vamos a platicar algo que tiene que ver precisamente con las actas y al ser, de acuerdo a la Ley General de Sociedades Mercantiles, las empresas se supone que cuando yo tengo un capital, se supone que yo tengo ¿qué? Un valor, ¿no? Y ese supone, o ese valor que yo tengo de las aportaciones, se supone que, aparte de estar plasmado en las actas de asamblea, se supone que son acciones y todas tienen un valor. ¿Sí han visto valores de las acciones de las empresas? Ya en la práctica ya creo como que se están desapareciendo. O sea, en papel lo dice, pero realmente un valor o un título que tengamos no se están viendo, ¿vale? Pero bueno, eso es lo que tenemos. Entonces, aportaciones para futuros aumentos de capital es otra de las cuentas que podemos tener para dentro de nuestro capital. Ahora, primas. Prima para la emisión de acciones y otras primas. Recuerden, estamos hablando de que todo esto son cuentas que podemos tener de acuerdo a la norma de información financiera C11 en nuestro capital. Primero, es todo esto, me voy a regresar a las últimas dos diapositivas, bueno, no tantas. Todo esto son las cuentas que están consideradas dentro del capital contribuido, ¿vale? Capital social, el de aportaciones y por supuesto estamos hablando de primas. ¿Qué es esto de primas en acciones y otras primas? Normalmente, cuando nosotros tenemos una empresa muy interesante para invertir, que justamente se está pensando en que al ser una buena empresa, es que normalmente tiene ¿qué? Utilidades. Si normalmente, y eso es algo muy importante, en papel, como se los acabo de mencionar, cuando tú empiezas y creas una empresa, lo que normalmente hacen es, bueno, creo una empresa, el capital mínimo son 50,000 pesos, vamos a imaginar que son 50 acciones, cada una tiene valor de 1,000 pesos. Eso quiere decir que si Emanuel llega y dice, oye, yo te compro 30 acciones, te pago solo 30,000 pesos. Ah, no, espérame, pero la empresa tiene ya 30 años y soy una de las empresas más fuertes en México. No, espérame, 30,000 pesos en papel histórico. Pero si quieres sentar con nosotros, quieres ser de alguna manera socio y para que en un futuro tengas utilidades, te voy a costar 300,000 pesos cada acción. Oye, pero en el papel dice eso. ¿Cómo se llama esto? Primas. La prima es un sobreprecio o una situación adicional porque precisamente es para aumentar o porque adicionalmente tienes el valor. En papel solamente valen 1,000, pero como la empresa es una empresa sana, una empresa que normalmente tiene utilidades, vale mucho más.
Por lo tanto, cada vez que un nuevo socio quiere y paga, ese sobreprecio se debe de considerar como prima en emisión de acciones. Estas cantidades, reitero, no son de un socio en particular, simplemente son ese valor adicional de las empresas, ¿vale? Y esto normalmente lo vemos cuando se invierte en, obviamente, en tema de valores, pero también hay empresas que no están en los mercados de valores, pero si quieres entrar a ser socio de ellas, si es que tienes algún conocido y demás, normalmente te cobran este prima en acciones, ¿vale? Entonces, ese es el sobreprecio que van a tener. Seguimos ahora con la otra parte del capital. Las primeras cuentas que vimos eran parte del capital contribuido. Ahora, capital ganado. Este capital ganado se supone justamente que es el resultado que se tiene por, reitero, todo esto estamos hablando de lo que dice la norma de información financiera. Recuerden que la norma de información financiera ocupa mucho la palabra de ente económico. Vamos a decir normalmente el tema de la empresa, ¿no? El que se ha generado con las ventas, las utilidades que se han dado en todos los ejercicios anteriores. Por lo tanto, por todas lo que, de alguna manera, el objeto de que se ha dado, el lucro que se ha dado con el tema de los objetos, ¿vale? Entonces, si este es positivo, tenemos beneficios. Beneficios económicos, norma de información financiera. Si el capital es negativo, pues el contrario, ¿verdad? Tenemos una pérdida. Reitero, ojo, porque voy a empezar a mezclar algunas cosas. Para efecto de norma de información financiera, pues es normal que una empresa tenga ganancias, que una empresa tenga pérdidas. Pregunta, compañeros, imagínense que ustedes tienen 1 millón de pesos y que les diga, invierte conmigo 1 millón de pesos, pero al final del año ese va a valer 800,000 pesos del año. ¿Invierten o no invierten? Claro que no. ¿Quién quiere invertir dinero en donde tenemos pérdidas? Y viene la pregunta interesante. ¿Realmente una empresa se crea para tener pérdidas? Obvio que no. Es lógico que tal vez el primero, tal vez el segundo, tal vez el tercer año, puedas tener pérdidas porque estás haciendo crecer el negocio, pedimos préstamos, estamos pagando a nuestros proveedores, es lógico. Pero a la larga, una empresa se crea ¿con qué fin? Obtener dinero, fin lucrativo. Estamos hablando del tema de dinero para repartir el dividendo. Por eso es algo muy raro cuando una empresa tiene normalmente pérdidas, pero financieramente hablando, dirían, si quieres invertir o si tienes una empresa que tiene pérdidas, no pasa nada para efecto financiero, pero para efecto fiscal. Para efecto fiscal, sí podemos tener pérdida. Pérdida para el efecto, y inclusive se llama el tema de nuestras pérdidas fiscales. Pero sí es algo raro. Les voy a platicar, ya lo sabemos, estamos aquí en la vida real. Hay estrategias fiscales que hacen empresas, gente, fiscalistas, que te dicen, compra o fusiónate con una empresa que tiene muchas pérdidas porque bla, 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 bla. Año 2019. Bueno, les vendieron algunos dijeron que sí. Año 2019. Se actualizaron reglas de resolución miscelánea fiscal donde menciona, es que esas empresas que tenían pérdida, puede ser que, ¿qué creen? Que compraron facturas. ¿Y qué pasa? Todo este medio año, ha habido actualizaciones en efecto fiscal de código. Ha habido inclusive el término de que si tú compras facturas, es decir, estás realizando una operación, ya está tipificado como ¿qué, compañeros? Como una situación, de por sí ya estaba medio penado, ya está como, casi como crimen organizado, cárcel, compañeros. Y en una regla de resolución miscelánea menciona, si la empresa tuvo pérdidas, pero derivó las pérdidas porque compró facturas, eso es incorrecto, por supuesto. Entonces hay que tener mucho cuidado porque luego los empresarios les venden estos espejitos y el problema no es que se los vendan, el problema es que los compran, ¿sale? Entonces es algo raro. Vamos a pensar nosotros positivamente y que en efecto tenemos resultados positivos. Digo, puede haber alguno negativo, es normal, pero vamos a verificar entonces nuestro capital ganado. Para efecto de contabilidad y de llevar un control, compañeros,
Pregunta, vamos a visualizar sus empresas. Normalmente las empresas, y justo en el tema del curso, no son empresas nuevas, ya tenemos y precisamente queremos ver el tema de cómo se va a repartir. Vamos a visualizar que la empresa mínimo tiene unos 5 años de vida, ¿vale? Entonces, esta empresa que tiene 5 años de vida tuvo utilidades y tuvo pérdidas. Pregunta capciosa. En sus empresas, ¿tienen separado en la contabilidad los años, utilidades y en otra cuenta pérdidas? Sí, y así se debe de tener, ¿vale? Entonces, eso es lo ideal. Año, utilidad, año, pérdida. Porque vamos a llegar a un tema que es el tema de la contabilidad electrónica. Y te lo pide como separado en subcuentas. Subcuenta de utilidades y subcuenta de pérdidas, ¿vale?